Buenos días, bienvenido a otro de nuestros programas. Bueno, pues hoy estoy muy contenta porque me acompaña el doctor Cristian Millán. Muchas gracias, Cris. No, muchas gracias a ti, Lili, Muchas por la gracias por estar invitación. con nosotros. Cris es alguien muy importante para mí, me ha acompañado en una etapa de mi vida importante como mi terapeuta, maestro, excelente maestro y un gran amigo. Y bueno, les voy a platicar quién es Cris. Hoy nos vamos a centrar en platicar en constelaciones familiares, pero les voy a contar un poco quién es Cris. El doctor Cristian Millán estudió medicina en la Universidad de Anáhuac, tiene la especialidad en sexología educativa, maestría en sexología clínica, doctorado en neurociencias y psicoanálisis, diplomados en programación neurolingüística, tanatología, sistémico familiar y de pareja, psicoterapia de juego, corporal y constelaciones familiares. Y bueno, pues ahora nos hacía falta esta plática sobre constelaciones, Cris, en nuestro canal. Y yo sé que mucha gente está interesada en saber qué es esto de las constelaciones y sobre todo que en el canal, Cris, trabajamos mucho con familias, trabajamos mucho con padres de familia y queremos que ellos tengan una formación completa y que se acerquen a la constelación para poder trabajar de una manera diferente y para poder seguir con la importancia de la familia, pero desde un lugar más sano. Claro. Y entonces me encantaría primero, Cris, que nos pudieras platicar qué son las constelaciones familiares. Claro que sí, mira, las constelaciones familiares es una herramienta terapéutica que se encarga de poder, como dice la palabra, trabajar a la familia. Esta herramienta terapéutica fue creada por Bert Hellinger. Él fue un alemán que juntó, como que agarró varias técnicas terapéuticas y de esas herramientas terapéuticas creó lo que son las constelaciones familiares. Utilizó la terapia de lo que es el psicodrama de Moreno, un poquito de la cuestión gestáltica, algunos rituales de la cultura africana, entre muchísimas otras técnicas para poder unir lo que es una constelación familiar. Las constelaciones familiares, como dice la palabra constelaciones, es como imaginarnos nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar tiene lo que son el Sol, la Luna, Marte, Mercurio y todo eso. El sistema está unido de alguna manera. ¿En qué sentido? De que si le pasa algo a alguno de los planetas, todos los demás algo les sucede. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el 2007 cayó un asteroide en Júpiter, al Sol le sucede algo y al planeta Tierra le pasa algo, ¿no? Hoy el planeta está en un calentamiento global que hace que haya cambios en el Sol y esos cambios también siguen en todo lo que es la parte de lo que son los demás planetas. Eso es lo que es un sistema. Un sistema es que todos están unidos. Por lo tanto, en una familia todos estamos unidos. Eso es lo que representa el hecho de que cuando pasa algo en una familia, todo se mueve. Si ya hay, por ejemplo, fallecimientos, pues toda la familia le pasa algo. Si hay nuevos nacimientos, a toda la familia le pasa algo. Entonces, todo eso sucede y de repente no nos damos cuenta que vamos cargando de generación en generación algunas cuestiones que tenemos de nuestros ancestros, ya sea mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, porque todos estamos unidos. Hay por ahí una teoría que habla que en el ADN, pues bueno, cargamos toda la carga genética de todos nuestros ancestros, que el color de ojos, que el color de piel, que el cuerpo, todo eso viene en nuestro ADN. Pues hay una teoría que abarca que en el ADN también viene cargando esta información o esta historia de nuestros ancestros que de repente vamos nosotros cargándola y se va presentando cuando viene toda esta descendencia. Un ejemplo, a lo mejor mi tatarabuelo estuvo y hizo muchos fraudes, pasó mucho tiempo y hoy a mí me está yendo mal en lo económico. No puedo salir en lo económico y todo eso. Aquí hay dos teorías, ¿no? Una teoría que dicen que es porque como viene en la parte de la carga genética, uno viene como representando desde la psique, ¿no? El inconsciente, todo eso que no sabemos de atrás. Y entonces hoy me va mal económicamente por eso que está sucediendo o que hizo mi abuelo.
Entonces, las Ok. constelaciones hablan mucho de eso, de cómo hay cosas de nuestros ancestros que no hemos podido resolver, se le llaman alianzas, lealtades invisibles, y que eso nos hace que hoy sigamos atorados en algunas como pues algunos temas de nuestra vida por algo que no se ha resuelto en la parte de nuestros ancestros. Qué interesante. Y pensaba yo ahorita, por ejemplo, en esto del dinero que tanto nos aflige y que es un medio importantísimo y que a veces queremos hacer a un lado porque venimos educados de no le des importancia a lo material, a la economía y todo. Y ahorita que te escuchaba, pensaba yo en un caso de una persona que muchas generaciones atrás hubo un problema familiar por una herencia. Y entonces pelearon las familias durísimo, se rompió la familia, todos los hermanos, por un tema de dinero, de herencia. Y pasan generaciones y es una persona que sigue teniendo muchos problemas con el dinero, porque finalmente hay como esta alianza con su familia y esta corte que hay donde si yo peleo por el dinero, entonces voy a tener los problemas que tuvo mi familia atrás con el amor, ¿no? Así es. Entonces, ahí en esta palabra del amor, recuerdo también a Bert Hellinger hablar mucho de las constelaciones como estos lazos de amor. ¿Qué es esto, Cris? ¿Cómo nos lo podrías Sí, explicar? se llama lo que es el orden del amor. ¿Qué es el orden del amor? Dentro de la parte de las constelaciones hablamos que todo sucede en una familia para algo. Nada de lo que sucede en una familia es nada más porque, ay, llegó esto y ni modo, sucedió. No, siempre es porque está moviendo algo y siempre es un para algo. Este para algo, Bergelinger se dio cuenta que fue para ir hacia el amor, hacia lo que se necesita tener, ¿no? Y eso es algo como bien bonito, porque por desgracia de repente vemos el caos, bueno, los que damos terapia familiar, de repente pues las familias llegan en terapia en caos. Y todo el mundo en la familia se preocupa, ¿no? La terapia pareja, ¿no? Siempre que llegan a terapia pareja es porque están en caos. Ese caos, Bergelinger lo veía como una oportunidad de voltear a ver ese síntoma y poderlo sanar, poder ver qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, de repente, en una familia que está en caos, lo importante es voltearla a ver y ver qué está sucediendo. A este caos, Bergelinger le llamaba que era necesario para llevar a la familia a un orden, que era el orden hacia el amor. Entonces, Bergelinger habla muchísimo de eso, que dentro de lo que es la parte de la familia, lo más importante y lo que más se busca es el orden, el amor. Siempre hay caos porque necesita la familia acomodar algo. De eso se hablaba. O sea, este sería como el objetivo final. No importa que trabajes con algo material como el dinero o X, sino que al final lo que vas a hacer es como esta armonía o este equilibrio y es recurrir a la parte sana y sabia del ser humano, donde estamos Así es, relacionados desde el amor, así y es. entonces vas a regresar al inicio. Así es. Es como acomodar, ¿no? En las constelaciones se mueve mucho eso, ¿no? Poner orden en las jerarquías, lo que es el orden de dar y recibir, ¿no? Porque luego en las familias de repente no hay un orden y el nieto se empieza a convertir en el abuelo porque cuida a todo mundo, o el hijo cuando se va el papá, la mamá lo jala como el esposito, y esas son cosas que no es un orden. En una familia tiene que haber un orden, entonces tiene que haber un orden desde el amor y decir, no, a ver, tú eres el hijo, tú eres el nieto, tú eres el papá, y eso se tiene que ir acomodando, ¿no? Toda esta parte del equilibrio de dar y recibir, ¿no? ¿Quién está dando más, quién está dando menos, quién se siente en este mismo desequilibrio, ¿no? Luego, de repente en las familias hay personas que rechazan a la familia y en una generación lo sacaron del sistema y de repente llega una persona y no se siente parte del sistema. ¿Por qué? Porque alguien lo sacaron del sistema. Entonces hay que volver a traer a esas personas al sistema, hay que volver a acomodar, hay que volver a centrarnos en qué es lo que sucede en la familia, que eso es lo que se hace en las constelaciones. Todo esto se hace en las constelaciones. Se ve qué sucede, qué es lo que pasa y es bellísimo porque la gente se sorprende de que dice, a ver, llego, hay mucha gente, porque en las constelaciones es el que constela y tiene que haber muchos representantes. Llegan y dicen, pues esa persona no me conoce y de repente esas representantes se levantan
representan a alguien de la familia y parece que es el abuelo. Y se quedan sorprendidos de que, ¿cómo supo que eso le dolía, que se hacía? ¿Por qué? Pues porque estamos unidos, vuelvo a repetir, somos un sistema y a través de lo que dice Jung del arquetipo, pues claro que yo sé lo que es ser una mamá, un abuelo, ¿no? Pero aparte de eso, la constelación o la persona que está constelando se dice que abre su sistema y empieza a jalar desde su inconsciente ese magnetismo para que la gente pueda representar a cada uno de los personajes que se necesitan. Lo hacemos mucho en la Gestalt cuando utilizamos lo que se le conoce como la silla caliente o silla vacía, que ahí está la representación de la persona y es impresionante, en serio, cómo lo vivimos, porque sí lo estamos viviendo y sí lo sentimos. Entonces, claro que sí, lo más importante es acomodar, dar orden, ¿no? El equilibrio de dar y recibir, todo eso, híjoles, las constelaciones realmente son una cosa bellísima, bellísima, ¿no? Oye, Cris, ¿y entonces nos desacomodamos también por amor? Claro que sí, O claro sea, que es sí. por amor que nos desacomodamos porque necesitamos rescatar o liberar algo y nos desacomodamos por amor y Así nos es. tenemos que volver a regresar desde el amor Desde el también. amor, claro. Ok. Claro, lo que se busca en una constelación es que encontremos como esa paz o esa tranquilidad en lo que estamos viviendo, ¿no? En las constelaciones se puede constelar de todo, enfermedades, pareja, negocios, lo económico, la salud, todo lo podemos constelar. ¿Cuál es el fin de una constelación? Pues ver qué está sucediendo para poderlo acomodar en mi sistema y de ahí poder yo estar de una forma más sana emocionalmente, ¿no? Sí, y esto que dice Cris es muy importante, que cualquier aspecto que no esté funcionando en tu vida Así es, personal se puede constelar, así ¿no? es. Me ha tocado ver constelaciones de una persona que se va a vivir fuera del país y entonces se siente que se desacomoda, que estás Ujú, fuera y entonces cómo te vives como extranjero y claro, entonces vas en la vida siendo un extranjero cuando a lo mejor fue generaciones atrás, así ¿no? es, Bueno, todos venimos con esto porque venimos de los españoles y ya tenemos una mezcla, así es. pero hay gente que lo sigue viviendo y se sigue viviendo como Ujú, extranjero y no se ujú, acomoda en ningún lugar y no hace suyo ningún lugar, ¿no? así Entonces es, se puede considerar cualquier aspecto que cualquiera, esté siendo disfuncional así es. y sobre todo entender que esta disfuncionalidad funcionó Ujú. para algo en nuestra vida. Para acomodar algo en ese momento de la familia, se desacomodó algo, funcionó en ese momento, pero pues llega un momento en el que ya no está funcionando eso. Y empieza a generar un problema. Yo Exactamente. les quiero compartir que la primera vez que llegué yo a constelaciones, no sé, a lo mejor hace más de 20 años, llegué como a ayudar en una constelación, no a hacer la mía, sino a ayudar, y no entendía. No entendía, yo decía, ¿y esta obra de teatro de qué se trata? ¿No? Y a mí me decía, pues vas a hacer tal y te acomodas en tal lado y ve viendo qué te sientes y cómo te sientes, etcétera. Me tocó ser el hermano de una familia que yo no conocía, me impactó mucho, pero no entendí. Y no entendí. Pero al final nos dijeron, cuando ustedes se vayan, los que han ayudado, algo de su propia familia puede moverse, ¿no? Ujú, Y yo no entendí. Y yo me fui. Y pasaron como unos 2 o 3 meses, yo soy la sexta, la más chica de una familia de 6, y mi hermana mayor, por situaciones de vida y de familia, había como mucha vulnerabilidad y estaba muy débil en esa época de su vida, y yo era muy fuerte de carácter y muy echada para adelante y me había movido del lugar sin saber. ujú, Yo me había convertido en la mayor para ella. claro. Y la regañaba y le decía cómo hacer las cosas y qué tenía que hacer, etc. Y entonces llegué, después de la constelación, 2 o 3 meses después, llegué y estaba ella viendo la tele y me acosté en su regazo, en lo que ella se despertaba, y me empezó a acariciar el cabello. Y me lo empezó a acariciar de tal manera que me regresó como a una memoria esta sensación de niña. Y empecé a llorar y entonces ella se para y me dice, ¿qué tienes? Y entonces le dije, es que soy la chiquita, yo soy tu hermana chiquita. Ujú, Y entonces me dijo, tú eres la chiquita, yo soy la grande, yo te voy a cuidar.
Bueno, lo recuerdo y vuelvo a Ujú. sentir la emoción de en ese momento entendí la constelación y en ese momento me acordé y dije, claro, yo soy la chiquita, ella es la mayor y Ujú. necesito darle su espacio. Así es. Y entonces ella empezó a funcionar de una manera Diferente. totalmente diferente, siendo la mayor nuevamente, y yo volví, yo empecé a ser distinta siendo la chiquita, cosa que me Claro, volvió a gustar y dije, pues sí, por algo soy la chiquita. claro. Y entonces me di cuenta como por amor, porque si hay algún ser que yo he amado en mi vida, Claro. es a esa Ujú. hermana en especial, por amor tuve que estar en otro lugar y por amor me pude regresar a mi lugar gracias a las constelaciones. Ujú, ujú, ujú. Entonces es algo que a veces ocurre en el inconsciente, Cris, Claro. porque ni siquiera sabemos a veces qué vamos a constelar. Yo no sabía que iba a trabajar eso. Ujú. O sea, tú vas y a veces colaboras y no sabes exactamente qué es y sucede. Cuéntanos Ujú. esto del inconsciente. Sucede muchísimo, muchísimo. De repente hay veces, yo creo que sí tiene mucho que ver la parte de por amor sucedió esto y por amor hay que sanarlo, ¿no? Y muchas veces pues pueden pasar detalles que ni siquiera como tú lo viviste nos damos cuenta. Nos damos cuenta qué es lo que está pasando, pero algo está sucediendo, algo no me hace sentir cómodo, algo no me gusta, algo se está desacomodando y no lo alcanzo a ver, ¿no? Y entonces ahí es en donde las constelaciones tienen que entrar, ¿no? Y que es una realidad, por amor hacemos eso. Por papá, por mamá, por la hermana, hacemos muchos cambios y a veces creemos inconscientemente que lo estamos haciendo bien, ¿no? Ahorita, pues, ¿cuántos papás están en una parte de dejar a sus hijos a los 30 hasta los 40 años? Conocí una persona de 40 años que seguía viviendo en casa de sus papás y que ahí la cuestión es, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿No? Hay que tener mucho cuidado porque, como siempre lo he comentado, ¿no? Los halcones, cuando ven que sus polluelos o sus halconcitos ya empiezan a estirar sus alas, ellos mismos los empujan, ya ponte a volar, órale, ya volaron todos y el papá se va volando. Y luego como sociedad, más los latinos, ¿cómo nos cuesta trabajo dejar volar a nuestros hijos, ¿no? Y eso lo hacemos por amor. Y por amor no nos damos cuenta que podemos lastimar a las otras personas. Por amor, hijo, yo no te dejo que salgas a la vida. Por amor, yo te cuido. Por amor, quédate en casa, ¿no? Y entonces en ese momento, pues el hijo pues, no sabe cómo salir, ¿no? Mamá y papá fallecen y al hijo en serio le cuesta trabajo volver a retomar su lugar en la vida. Porque mamá y papá no se lo permiten. Y los papás no lo hicieron por dañarlo, no hicieron por hacerle algo mal, sino lo hicieron por amor. Entonces sí, hay veces que por amor inconscientemente no nos damos cuenta que hacemos cosas que al final desacomodan estos, digamos, momentos o estas jerarquías en una familia, en una relación, que a la larga pues produce dificultades y produce problemas, ¿no? Y sí, lo hacemos por amor y por amor hay que volverlo a acomodar, ¿no? Y estos vicios de las familias, estas creencias obsoletas de las familias, donde, y claro, por cada cultura es diferente, donde además pues terminan siendo venenos Así es. de inconsciencia porque creemos que nuestra familia está muy bien Ujú, y ujú, que lo que se hace en mi familia es muy bueno y entonces eso nos impide darnos cuenta ujú. y trabajar con lo que se desacomodó. Así es. Eh, si una persona hace este tipo de acercamientos hacia la constelación, aunque la familia esté renuente y no permita, ¿no? Por ejemplo, pienso en una mamá sobreprotectora que no deja que su hijo salga y su hijo empieza a ser disfuncional en la vida porque no sale, no se casa, no tiene un trabajo, no le va bien en la vida porque es como, pues estas lealtades, ¿no? O Ujú, sea, yo así tengo es. que estar pues con mi mamá, me tengo que quedar con mi mamá y no lo hacen de forma consciente. Ujú, ujú. Si alguien de la familia lo trabaja, esto ayuda a todos, aunque no haya la conciencia de la familia. Se dice como cuando una persona va a terapia, ¿no? Se dice por ahí que cuando una persona va a terapia, toda la familia va a terapia, porque esa persona va a empezar a cambiar.
Y como les dije en un principio, esto es un sistema. Si yo voy a terapia, yo empiezo a cambiar y al estar cambiando, yo voy a mi sistema y empiezo a mover a mi sistema, ¿no? Como si fuera un juego, ¿no? En el cual yo empiezo a través de mi crecimiento personal, poniendo límites, diciendo lo que siento, si antes me callaba, ahora hablo, si antes hablaba mucho, ahora me callo. La terapia sirve mucho. ¿Qué sucede en una constelación? Una constelación es bellísima porque en una terapia pues podemos estar un año en terapia y se va moviendo todo eso poco a poco. En una constelación voy a una sola constelación y lo que alcanzo a ver puede ser tan impresionante porque no lo sabía, que entra desde mi inconsciente, se vuelve consciente como diría Freud y el simple hecho de darme cuenta que está, yo voy a cambiar. ¿Qué significa que yo vaya a cambiar? Yo me doy cuenta que el abuelo hizo tal, ahora entiendo por qué me pasa esto a mí, y entonces yo le doy su lugar a mi abuelo en mi sistema, y entonces yo cuando entra a mi sistema voy a hablar con mi tía del abuelo, y voy a hablar con este del abuelo. Entonces empiezo a poner en mi sistema lo que yo viví en la constelación, y por lo tanto el sistema se va a empezar a mover. La respuesta es sí. Si yo voy a una constelación, toda la familia se va a mover, sí. Solamente que hay una realidad. El que constela es el que más se va a mover, el que más cambios va a tener, porque de repente llegan y me dicen, vengo a constelar lo del dinero, porque yo y todos mis primos nos va mal económicamente, ¿no? Y entonces yo les digo, no, pues que se vengan cada uno de tus primos a hacer una Que se vengan constelación, todos tus primos. ¿no? Ajá. O vénganse todos y hacemos una constelación para todos, porque quien va a hacer el verdadero cambio es el que lo observa, el que está presente. Es algo muy interesante, porque en una constelación llega él, constela, y él empieza a ir bien económicamente. Pero a los primos a lo mejor a uno le salpica, pero a los otros tres no. Entonces, sí va a haber cambios de la conciencia, sí va a haber cambios de qué sucede, sí se va a mover la familia, pero hay una realidad. El que constela o el que está en esa constelación va a tener el mayor beneficio. Entonces, a mí me ha tocado familias de, vénganse toda la familia a constelar. Y viene toda la familia a constelar y es una cosa maravillosa, ¿no? Puede ser que te jale la familia a las creencias viejas o antiguas, pensando en este ejemplo Totalmente, que de los primos, por ejemplo, y totalmente. tú constelas, te haces consciente, te empieza a ir bien, pero es como esta lealtad a la familia inconsciente, Ujú, donde no me puede ir bien si a todos les está yendo mal, y entonces es esta lucha, aunque yo ya estoy consciente, sí llega a ujú. jalarme la familia a volver Sí, al mismo lugar. sí, porque a eso se le llama estoy traicionando a mi sistema. Y entonces lo que hay que hacer es hacer las paces al sistema para que no te sigan jalando. ¿Y qué se hace en las constelaciones? En las constelaciones lo que se hace es pongo enfrente de mí, no sé, a quien creó esa creencia, la abuela, la bisabuela, mi mamá creó esa idea o ese pensamiento y entonces yo en la constelación le pido permiso a este ancestro que me ayude a que mi creencia sea diferente y en vez de vivir en los problemas económicos pueda yo vivir en la abundancia. Y eso se hace en una constelación. Y entonces si es la abuela, porque dicen mucho, pues ¿cómo le voy a pedir a mi abuelita si ya falleció y que ya... En una constelación es hermoso porque jalamos ese inconsciente, jalamos esa parte de vivencia y la abuela está ahí presente. Me ha tocado ver abuelas que dicen, no te doy permiso en una constelación. Y entonces la constelación tenemos que ver que hay que mover para que la abuela diga, ah, ahora sí ya te doy permiso. Entonces es impresionante eso. No quiero que me vaya bien, pero tenemos el pensamiento o la creencia de que no nos puede ir bien. Ah, ¿quién fue? La abuela. Entonces ponemos a la abuela en la constelación, se le pide permiso y la abuela dice no. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no? Entonces hay que ver qué hay más arriba. Y entonces lo que sucedió la abuela es que su papá, o sea, el bisabuelo, tuvo muchas dificultades con la cuestión económica porque le hicieron, le robaron, le quitaron dinero, cosas así. O el abuelo quitó y robó. O sea, puede ser un lado o puede ser el otro, ¿no? Entonces, cuando hacemos conciencia de eso, le dice la persona que necesita que le vaya bien al bisabuelo, veo lo que te pasó, hoy hago conciencia de esto y lo traigo al sistema porque no fue justo. Con el simple hecho de hacer conciencia, la abuela se da cuenta que ya le dan su lugar a su papá y la abuela voltea y le dice, te doy permiso. Y este ejemplo que ponías, Cris, ahí podemos ver como con toda claridad, no sé, lo pensaba yo ahorita escuchándote, que esta abuela pudiera
haber pensado que eso era lo mejor para la familia y por eso no quiere dar el permiso. Sí, claro. Y también poder decir, poderte separar y decir, ese fue tu destino y esa fue tu decisión y lo hiciste por la familia, pero ahora mi destino es distinto. Y eso es lo que hacemos en las constelaciones. Te regreso lo que fue tuyo. La abuela lo hizo por amor a su papá, porque necesitaba que lo reconociera la familia y por eso trajo ese introyecto de manera inconsciente, por supuesto, no lo hacen a propósito. Y cuando se observa todo esto, todo se mueve. Y entonces desde ahí es, abuela, ese fue tu papá, yo no soy tu papá, yo soy tu nieto. Y a mí me gustaría que me fuera diferente. Y en la constelación, al acomodar todo esto, al notar esto, al observar lo que no estamos observando, se acomoda y la abuela da permiso, ¿no? Y regresamos esa fue tu historia, ¿no? Hay historias en las constelaciones, me tocó ver una constelación en la que la mamá regala a la hija, porque pues no quería ser mamá. Regala a la hija y la hija, bueno, está con otros papás, lo hace muy bien la hija y todo, pero cuando se hace la constelación, la que hace la representación de la mamá, que no conoce, porque pues quién sabe dónde quedó esa mamá, no quería voltearla a ver. Y era no te doy el lugar, no quiero, no estoy, no. Y entonces hay que ver qué pasa con esa mamá, cómo fue su historia, ver cómo le fue a su mamá, moverlo un poquito más para que se pueda acomodar todo eso, ¿no? O, según el tema de la constelación, hay veces de obsérvalo y dile, mamá, esa fue tu historia, no la mía. Hoy yo sí te veo, hoy yo sí te honro, yo sí te doy un lugar. Me doy cuenta que no me diste ese lugar porque no estabas listo, pero yo sí te doy tu lugar y te regreso esto que viviste para que a mí me vaya mejor. Y es bien bonito porque sí funciona. Claro, claro que funciona. Y Cris, ¿es necesario que la gente vaya a terapia antes o después o en el inter? O sea, ¿es necesario o no es necesario ir a Sí es terapia? necesario, Sí es sí es necesario. necesario. Para poder y llegar a una constelación, no pasa, puede llegar una persona que yo nunca he trabajado emocionalmente y llego a terapia. Yo he observado que una persona que no ha trabajado sus emociones y llega a terapia, es tan fuerte una constelación que mi palabra que siempre utilizo es los puede romper. Es como un rompecabezas, ¿no? Que llegas y estás como medio armado, porque estamos medio armados. Y llegamos a una constelación y si no tenemos las bases de un proceso terapéutico, el rompecabezas se va a deshacer. Yo he observado gente que nunca ha ido a terapia y entra a una constelación y se rompen, porque es tan intenso y tan fuerte lo que pueden llegar a ver que les cuesta trabajo acomodar. No les va a pasar nada malo, no les va a llegar una depresión ni nada, pero se van a tardar un poquito más en acomodar lo que observaron. En cambio, imagínense una persona que está en un proceso acompañado por alguien y de repente me ha tocado, no sé, la cantidad de gente de terapeutas, ¿no? Alumnas, alumnos, compañeros, de todos que me dicen, Cristian, ya se atoró, ahí te va, una constelación. Porque en el proceso de repente nos atoramos y no sabemos para dónde ir. Y entonces me mandan a la persona, les hago una constelación, regresan con su terapeuta y es bellísimo. Fluye. Fluye. Se empiezan a mover ya desde donde se estaban atorando. Entonces, ¿puedo venir a una constelación sin ir a terapia? Sí. Solamente no digo que sea al 100%, pero hay personas que es tan fuerte que les cuesta trabajo acomodarse. Eso es una cosa bien importante. ¿Qué recomiendo yo? Estar en un proceso terapéutico, ya que más o menos me acomode, veo que me falta. Por ejemplo, ¿cuánta gente les cuesta trabajo honrar a sus papás, ¿no? En una terapia, y entonces vénganse a una constelación y órale, aquí vamos a honrarlos, ¿no? Pasa la constelación, se dice que no hay que hablar de lo que vivió en la constelación durante 3 semanas para que se acomode todo. Entonces en 3 semanas no se habla nada y ya a partir de la cuarta semana ya con su terapeuta pueden abrir lo que se vivió para seguirlo trabajando en el proceso. Y es como potencializarlo también, ¿no? Fortalecerlo Lo muchísimo. fortaleces porque ya lo viste, lo viviste, pero entonces en la terapia tienes manera de procesarlo Así y es, de acomodarlo. potencializarlo, porque entonces te puede dar para muchísimo. Para Un solo muchísimo. evento a nivel terapia te puede dar para un montón de temas Así es. que uno no lo cree. Sí, sí. Y tú lo acabas de decir, cuando tú fuiste representante, se movió algo sin haberte dado cuenta y tú, pues sí, fui representante, va, adiós, bye. En una constelación está el que constela, por supuesto, y hay más gente que a lo mejor no van a constelar, que se les llama representantes, ¿no?
Esos representantes van a fungir como un papel de una constelación, que yo siempre he dicho, el inconsciente es maravilloso. Cuando llegamos, yo ya escogí quién va a ser quién de una manera inconsciente, ¿no? Y son gente que sí se parecen o traen algo que el inconsciente ya lo captó, ya lo descubrió. Estos representantes empiezan a fungir este papel y siempre ese papel o eso que viví es algo que me va a mover en mi vida personal. Y entonces es bien interesante que no nada más trabaja el que constela, sino también trabajan los representantes. Y entonces es bien bonito porque todos nos movemos en una sola constelación. Creo que hasta el terapeuta, Hasta el terapeuta, el constelador le pasan cosas. Por cosas, supuesto ¿no? que sí. Porque la energía que se está moviendo y lo que Así es, así es. este orden, ¿no? Porque todo el tiempo Así estás es. ordenando, pues claro que desde el orden externo te empiezas a mueve ordenar uno, así es. internamente. Así es. Y yo quiero de verdad recomendarles muchísimo, acérquense a las constelaciones familiares y sobre todo, Cris, porque nos escuchan muchos padres de familia, ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿No? ¿Cómo queremos que sea su historia y su vida? ¿Qué cosas hay que romper? Que venimos, pum, 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 y ahora podemos liberar a nuestros hijos. Se pueden trabajar situaciones hacia nuestros hijos sin que estén nuestros hijos en una constelación. ¿Y los niños pueden hacer una constelación o no? No. No. Las constelaciones tienen que ser solamente para mayores de edad. Yo siempre recomiendo que sean los hombres a partir de los 21 años, las mujeres a partir de los 18 años. ¿Por qué? Nuestro cerebro tiene la capacidad de ir creciendo y se dice que el lóbulo frontal se madura hasta los 21 años. Y entonces, hasta los 21 años podemos llegar a hacer este tipo de conciencias. Si yo le hago una constelación a un adolescente, el adolescente de alguna manera no va a lograr acomodarlo como debería acomodarlo, y un niño mucho menos, porque no es a través de un juego, sino es a través de solamente observar. Entonces, los niños y los adolescentes yo no recomiendo que constelen, pero los papás de estos niños y adolescentes sí pueden constelar. ¿Qué significa, no? Tuve yo un paciente que llegó a constelar conmigo la dermatitis atópica de su hijo. Entonces dijo, no, yo tiene dermatitis atópica, ya va para un año, bueno, tenía como 8 mesecitos su bebé, y no sé qué puede suceder, necesito ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces abrimos la constelación, vemos la constelación, y en la constelación se observa que él se sentía mal por un aborto que había tenido en su vida, y por eso se sentía como con mucho miedo de poder voltear a ver a su hijo. Y su hijo, pues sabiendo que este aborto, o sea, se había hecho hace muchos años atrás, ese niño tenía esta sensación de miedo de me vas a hacer a mí daño. Y entonces el pequeño empezó con la dermatitis atópica. Para protegerse de algo que estaba pasando en el inconsciente de la familia. Se trabaja, lo observa, y en ese momento se acomoda, y en serio, a la semana se le quitó la dermatitis a este bebé. Wow. Fue una cosa impresionante, ¿no? Otro, llega el papá, está preocupado por una situación de su hijo, hace la constelación y observa que la que tenía esta responsabilidad era la mamá, y la mamá no fue a la constelación, la mamá no cree mucho en esas cosas y todo, pero el papá fue, ¿no? Que yo sé que las mujeres son las que más creen en eso, pero esa me llamó mucho la atención porque fue el papá de Cristian, no, constélame este tema, ¿no? Se constela ese tema y era un tema que traía la mamá del bebé, bueno, del niño, porque ya estaba grandecito el niño. Se consteló, la mamá no fue el esposo, y al constelarla a ella, que no había ido, se sanó al niño. O sea, wow. Para sanar a nuestra descendencia podemos hacerlo de una manera bien bonita. O sea, sí lo podemos hacer, sí se logra. Si una abuela quiere sanar a sus nietos, también se puede hacer. O sea, para los de abajo sí podemos hacerlo. Para los que están en nuestra misma jerarquía, o sea, primos y hermanos, no, ni los que están en nosotros para arriba. Pero los que son nuestros, porque yo no podría venir a constelar a un sobrino. Un sobrino. No lo podría, es ¿no? Tu descendencia. Es mi descendencia. Yo, mis hijos y mis nietos sí podría, ¿no? Eso es como lo más importante. Entonces, desde ahí, a mí me llamó mucho la atención esa constelación, porque sí observé cómo, sin que fuera la mamá, se consteló algo para el hijo, y aunque el tema era de la mamá, al observarlo en la constelación, yo por ser papá puedo sanar a mi hijo. El poder de la descendencia, ¿no? El poder de la descendencia, porque hay que acordarnos que los de arriba dan a los de abajo, ¿no? Y entonces eso es algo muy, muy bonito que sí se puede hacer. Entonces, no constelan niños ni adolescentes.
pero sí como papá puedo hacer una constelación para mis niños, para mis hijos, para mis nietos. Eso sí lo puedo hacer y eso es algo como muy bonito, ¿no? Y bueno, mencionas que será motivo de una plática más, el dar y recibir, cómo damos hacia abajo y recibimos hacia arriba, De y eso arriba. nos toca, y cuando eso se desequilibra, Así es. ahí empieza a haber los problemas, cuando Totalmente. entonces yo quiero recibir de mis hijos, ¿no? Y no toca, me toca dar, A mí me ¿no? toca dar, a mí me toca dar. Como en esta parte de cuando de repente yo he observado que los papás les empiezan a cobrar a los hijos, al papá le empieza a ir mal, ¿no? Que es algo como muy impresionante. O cuando los hijos empiezan a darle más a los papás, les empieza a ir mal. O sea, sí hay que tener mucho cuidado. Hay que aprender a dar, porque los hijos podemos dar a los papás, sí, claro que Claro. sí. Pero ¿desde qué lugar le estoy dando, no? Como este lugar de honrarlos y Eso. este lugar de respeto, porque obviamente pues van siendo muy mayores los padres, y se convierten son vulnerables, se convierten como si fueran niños nuevamente. Digo, ¿cómo? Sí, porque hay que verlo siempre como ese adulto mayor. Ese es arriba. Es arriba, Aunque lo no vea es un niño, débil, aunque lo aunque vea, traiga pañal así es, nuevamente, y no así es es. un niño, no es el chiquito de la familia, es el grande, Es papá, y hay que honrarlo, así a es. ese abuelo, a ese bisabuelo que está en la familia, hay que irlo dignamente honrándolo desde ese lugar. Le doy, ¿no? Pero le doy honrando que es mi abuelo, honrando que es mi papá, y aunque sea mayor, le doy ese lugar, y entonces empieza a funcionar. Porque si yo lo pongo abajo, si yo menosprecio su lugar por vulnerabilidad y lo pongo abajo, se empiezan a enfermar, empieza a estar mal la familia, tú empiezas a estar Así es. con un montón de consecuencias, ¿no? Y esto es súper importante. Cris, muchísimas gracias. ¿Qué quisieras decirle al público? ¿Qué último mensaje les quisieras mandar? Pues a final de cuentas creo que como sociedad una de las partes importantes que tenemos en la vida es nuestra familia, ¿no? Entiendo que de repente podemos atorarnos en algunos temas o en algunas situaciones que nos cuesta trabajo entender, y lo que yo les puedo decir es no se desesperen. Siempre un caos viene en una familia, en una pareja, en una relación, porque necesita acomodar algo. Y más que espantarnos o más que nos dé miedo, mejor hay que observarlo, hay que ver qué nos está enseñando. Y qué mejor que pues trabajar a la familia para poder acomodar eso. Entonces yo lo que les digo es dejen de tener miedo, dejen de preocuparse por este caos, y en vez de preocuparse o que les dé miedo este caos, vívanlo, obsérvenlo y empecémoslo a trabajar. Hay muchos profesionistas que nos dedicamos a esto para poder acompañar a estos acomodos, a esta parte de equilibrio, y siempre buscar esta salud mental para que todos ustedes puedan estar mejor y puedan caminar de una manera más segura en lo que pudieran estar sucediendo. Recordar que el proceso terapéutico es algo muy importante y que al final de cuentas este acompañamiento siempre va a servir, ¿no? Muchas gracias, Cris. Y yo sé que este canal está llegando a muchísimos lugares. En Perú tenemos mucha gente de Argentina, de España, Colombia. Te pueden contactar no para constelación, sino para terapia. Por línea, puedes Sí, dar. claro que sí. Constelaciones es complicado. Se pueden hacer constelaciones con muñequitos, ¿no? Se pueden hacer constelaciones con cojines. Sí he dado ya constelaciones a distancia, he hecho constelaciones en línea, y sí se ha movido el paciente, sí hay una conciencia, sí podemos acomodar, pero no es lo mismo que cuando es presencial y cuando hay representantes. Estos son maravillosos, ¿no? ¿Se puede hacer un tipo de constelación? Sí, y se puede hacer en línea, y claro que sí, todos los procesos terapéuticos también ya estoy dando procesos terapéuticos en línea. Para que busquen a Cristian tanto para constelaciones o para terapia o para procesar estas constelaciones. Cristian, ¿dónde te puede localizar la gente? Estamos en México, en la zona de satélite, en la zona norte, pero tus redes, o cómo te puede contactar las personas. Sí, tengo Facebook, Twitter, TikTok, que está haciendo una cosa maravillosa ahorita el TikTok, impresionante. Me pueden buscar como Dr. Cristian Millán.
Estoy en Facebook, estoy en todas las redes sociales, ahí me pueden localizar, o me pueden localizar también en WhatsApp, ¿no? 5537-021398, ahí también me pueden localizar a través de un WhatsApp para poder empezar a hacer algún proceso terapéutico, ¿no? O todas las redes sociales, como así tienen, DR, doctor Cristian Millán, tienen que ponerle, ya sea Facebook, ya sea este, Twitter, TikTok, todos Y estamos ahí. Cristian con CH. Y Cristian con CHR. Exactamente. Y van a estar aquí puestas sus redes y va a estar su WhatsApp en este programa para que lo contacten. Te agradezco muchísimo No, esta muchísimas plática, nos gracias. quedamos con ganas de más Ujú. y vamos a seguir teniendo en nuestro programa al doctor. Muchísimas gracias No, muchas gracias a ti. por todo lo que nos das y todo lo que nos ofreces y seguramente esto le va a ayudar a muchísima gente. No, Muchas esperemos gracias, que sí. Cris. No, gracias a ti. Que tengan muy buen día. Nos vemos en la siguiente encuentro que tengamos. Gracias.